La cultura. ¿Por qué apoyar la cultura? ¿Por qué es importante crear textos literarios, obras de pintura, poesía, teatro, música? Bueno, pues a principios del siglo XX hubo una serie de artistas en los países occidentales, en Italia, en Suiza, en Alemania, que pensaron que a través de la cultura se podría generar una revolución sustancial del mundo. ¿Cuál fue la reflexión a la que llegaron ellos? Muy bien, ha habido revolucionarios en política, desde luego, pero ¿qué han intentado hacer los revolucionarios políticos? Bueno, los revolucionarios políticos han intentado reformar el Estado, han intentado reformar el sistema de producción, la distribución de la riqueza, el sistema de propiedad, toda una cantidad de instituciones que hacen parte del Estado, de la forma en que se gobierna, etcétera, etcétera. Ellos dijeron, ese es un camino totalmente equivocado. Nosotros vamos a atacar por un flanco distinto. Nosotros no vamos a cambiar la sociedad, no vamos a cambiar las estructuras productivas de una sociedad. Nosotros vamos a cambiar la vida. ¿Y cómo vamos a cambiar la vida? Bueno, vamos a transformar las conciencias de las personas. Vamos a transformar su manera de ver el mundo. Vamos a transformar, sobre todo, su escala de valores. Para quienes estén familiarizados con Nietzsche, esto no suena raro. Y no suena raro porque todos estos artistas de principios del siglo XX eran furibundamente nietzscheanos. Creían que se debía sufrir un gran proceso de transformación de valores, que aquellos valores que habían estado ocultos o que no se habían inventado debían empezar a impregnar la vida para transformar al hombre. ¿Cuál era su gran meta? Crear un hombre nuevo, crear una sociedad nueva. Este preámbulo nos sirve para entender a grandes rasgos cuál era el propósito de los vanguardistas. Eran grandes revolucionarios que quisieron transformar las sociedades, quisieron transformar al ser humano, pero no con herramientas políticas o ideológicas, como a través del teatro, la música, el cine incluso, la pintura, la poesía y su arma más beligerante, el panfleto. El panfleto agresivo, vehemente, en el cual planteaban una serie de ideas provocadoras que leían en público y que intentaban sacudir a la sociedad, producir una gran conmoción. Pues bien, si son revolucionarios, debe ser por alguna razón, ¿no? ¿Cuál era esa razón? Bueno, un rasgo común en todos los vanguardistas era su absoluto desprecio por la civilización en la que habían nacido, es decir, un gran repudio, rechazo hacia Occidente. Todos ellos se sintieron insatisfechos, consideraron que sus sociedades, su civilización, por X o Y motivo, estaba enferma, aniquilaba el alma, mataba la pasión vital y reducía al ser humano a una especie de caricatura. Es decir, la vida puede llegar a ser absolutamente plena, feliz, dichosa, gozosa, y sin embargo no la vivimos, no vivimos esa vida. ¿Por qué? Bueno, ellos empezaron a investigar las causas por las cuales la vida no era tan excitante como podría llegar a ser, y tomaron la decisión contundente, radical, de tumbar un viejo mundo para fundar uno nuevo en donde la vida fuera plena. El primero, quizás más radical, de estos vanguardistas fue un italiano. Se llamó Filippo Tommaso Marinetti. Nació a finales del siglo XIX, llegó a la madurez hacia 1900 y, curiosamente, a pesar de tener un historial cosmopolita, porque había nacido en Alejandría, es decir, Egipto, había tenido una nodriza sudanesa que le dio el pecho, una nodriza sudanesa, había tenido una formación francesa. A pesar de todos estos elementos que hubieran hecho de él alguien abierto al mundo, todas sus obsesiones, todas sus pasiones las centró en el país de sus padres, es decir,
en Italia. Se convirtió en un furibundo nacionalista, en un fanático nacionalista muy preocupado por la situación geopolítica de Italia en 1900. En Italia en 1900 era una nación débil, recientemente unificada, que palidecía en comparación con los imperios austrohúngaro y el imperio alemán que se encontraban al norte de sus fronteras. Todo el empeño de Marinetti, inspirado por Nietzsche, fue modificar el alma de los italianos, reconstituir lo que él llamaba el anticuado corazón de los italianos para hacer de ellos una nación poderosa, capaz de enfrentar a sus enemigos históricos y de convertir a Italia en un gran imperio, es decir, permitir que recuperara el esplendor que había tenido la Roma imperial y que en el transcurso de los siglos se había perdido. Marinetti pensó que la forma para hacer esto era a través del arte. Quería transformar el espíritu de los italianos. ¿Cuál era su enemigo entonces? ¿Cuál es el enemigo por excelencia de los vanguardistas, no solamente de Marinetti, sino de todos los vanguardistas que siguen ahí? Bueno, pues aquellos otros personajes que intentan afectar el alma humana. Los sacerdotes, los curas, aquellos que intentan de una u otra forma inculcar ciertos valores y ciertas virtudes. En el caso de Occidente, desde luego, eran los valores y virtudes cristianas. Bueno, Marinetti intenta arrebatarle ese lugar a la iglesia. El lugar que ahora ocupa la iglesia lo va a ocupar el futurismo, su proyecto vanguardista. El futurismo, así le puso a su proyecto estético, a su vanguardia, sería la fuerza cultural encargada de quitarle ese espacio a la iglesia y de transformar el corazón de los italianos, el alma de los italianos, a la luz, desde luego, de unos valores totalmente distintos. ¿Cuáles valores promovía la iglesia? La caridad, la piedad, la humildad, la sencillez, la familia, la tranquilidad, etcétera, etcétera. Marinetti iba a promover los valores contrarios, absolutamente contrarios. Y para eso necesitó encontrar un símbolo, una fuente de valores distinta, nueva, que le permitiera convencer a sus seguidores de que habían otros valores allí que podían remodelar el alma humana. ¿Cuál fue este símbolo? Bueno, fue el emblema por excelencia de la modernidad, el emblema por excelencia del siglo XX, la máquina. ¿Qué es una máquina? Si vemos una máquina nos ponemos a pensar en cuáles son los valores que encarna, vemos que son totalmente distintos. Velocidad, potencia, capacidad destructora, dinamismo. Bueno, Marinetti pensó que si estos mismos valores lograban impregnar el alma humana, lograrían construir un hombre nuevo, belicoso, decidido, potente, con el ímpetu y el vigor suficiente para retar a los alemanes y a los austrohúngaros, arrebatarles territorios de sus grandes imperios e incluso ir en busca de más terrenos, más territorios en el África, en Croacia, desde luego apoderarse del mar Adriático, el mar que separa a Italia de Croacia y Serbia, y convertirse nuevamente en una gran potencia. Los vanguardistas, los artistas de vanguardia, por eso se van a convertir en una especie de nuevos sacerdotes que desde luego aborrecen a los sacerdotes católicos. Y va a haber una gran tensión desde los inicios entre la iglesia y los vanguardistas. Y me adelanto un poco, hay una famosa imagen de un surrealista, es un grupo que viene después, Benjamin Ferrer, que aparece cruzándose casualmente con un cura e insultándolo. Ese es un acto vanguardista por excelencia. La profanación, el sacrilegio. ¿Por qué? Porque le están robando ese poder sobre el alma humana que monopolizaba la iglesia. Bueno, Marinetti quería transformar a los italianos, quería transformar el alma humana, quería crear un hombre nuevo. ¿Para qué? Bueno, para crear una sociedad nueva. Cambiamos la vida
para que en la medida en que muchas personas se transformen, poco a poco ellas vayan empezando a crear una sociedad nueva. Esa es la idea vanguardista por excelencia. Si cambiamos a una persona, a otra persona, a otra persona, poco a poco va a haber suficientes hombres nuevos que tarde o temprano van a empezar a vivir de forma distinta, y en la medida en que vivan de forma distinta van a empezar a crear instituciones distintas y van a producir una revolución de abajo arriba, no de arriba a abajo, como pretende el ideólogo o el político. Ese va a ser el esfuerzo revolucionario del vanguardista. Pero había un obstáculo adicional al que tuvo que enfrentarse Marinetti, y era la obsesión italiana con el pasado. Los italianos, decía él, se habían creído el cuento de que sus tesoros artísticos eran maravillosos: el Renacimiento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Angelico, tantos otros. Y esa obsesión con el pasado los había adormecido, había matado la pasión por vivir, había matado el riesgo, los había vuelto unos burgueses y, peor aún, unos anticuarios, unos hosteleros, unos cantantes de serenata y unos gondoleros que recibían a todos los europeos que venían a Italia a vivir románticas veladas a la luz de la luna. Incluso el segundo manifiesto de Marinetti se llamaba "Hay que matar el claro de luna", es decir, hay que matar el romanticismo, hay que matar todos estos paisajes románticos con los que se deleita el extranjero que viene aquí a extasiarse con nuestro pasado. Y nosotros debemos justamente mirar al extremo opuesto, al futuro. Debemos ser creadores de futuro, debemos pensar en la máquina debe reemplazar al templo vetusto, a la obra de arte del Renacimiento. Eso no tiene ningún sentido. Por eso en su primer manifiesto, se llamó el Manifiesto Futurista, publicado en un diario parisino en 1909, fue un llamado a que los jóvenes prendieran antorchas y fueran en masa a los museos a quemarlos, a destruirlos. Había que destruir el pasado. Solamente así se lograría fundar un hombre nuevo que mirara al extremo opuesto, al futuro. Como quizás habrán intuido, en toda esta retórica futurista había un componente muy belicoso, muy belicoso. Para Marinetti la guerra era la higiene, e incluso dijo de ella que era una gigantesca vulva irritada por el celo del coraje, es decir, una metáfora brutal, como la guerra como una gran aventura casi que erótica. Ir a la guerra, ir a la vorágine de la destrucción, era una empresa entre erótica, aventurera, riesgo, en donde solamente iban los que tenían las virtudes del guerrero. Pues bien, no era el único que pensaba eso en Italia en esos primeros años del siglo XX, desde luego que no. Por ahí, muy cerca de él, estaba Benito Mussolini. Benito Mussolini compartía las mismas ideas de Marinetti. Mussolini era anarquista. Esto es un dato curioso. Mussolini empezó siendo un anarquista radical. Fue el traductor de Kropotkin, uno de los padres del anarquismo. Fue además militante del Partido Socialista Italiano y editor de su diario. Fue el editor del diario Avanti. Pero era tan radicalmente de izquierdas que el Partido Socialista lo expulsó. Era radicalmente anarquista. Y lo expulsó después de que publicara en el diario Avanti un artículo defendiendo la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. Todo este ardor guerrero empezaba a contagiar a Italia. Mussolini se sintió aludido con estos llamados, y él también llamó a que Italia se convirtiera en una gran nación belicosa, dispuesta a entrar en la Primera Guerra Mundial y obtener terrenos después de la gran victoria. Mussolini, mientras tanto, estaba conformando el Partido Fascista Italiano. Estaba montando lo que se llamaron los Fascio de Combattimento, que finalmente se transformaron en los Camisas Negras, en estos escuadrones
de matones que, armados con un palo y un frasco de aceite de ricino, amedrentaban a todos los opositores políticos. Marinetti pensó en determinado momento que ese hombre del futuro ya estaba entre nosotros, y era Mussolini. Por eso unió el futurismo al fascismo, y fue su gran error. Mezcló el proyecto cultural de reformación de las conciencias con un proyecto político, y esa fue su perdición. ¿Por qué? Porque finalmente cuando Mussolini se toma el poder en 1922, lo invita a entrar a las academias como parte del establishment. Marinetti acepta. ¿Qué hace al aceptar? Bueno, traiciona absolutamente todos sus principios, traiciona todo el fervor juvenil y anárquico del futurismo, traiciona todo su odio hacia el pasado, traiciona todo su odio hacia las academias, hacia los museos, y se convierte en un escritor del establishment. No solamente entra a la Academia de la Lengua, entra al círculo de escritores fascistas, también entra a los museos, se convierte en parte del establishment, y no cualquier establishment, el establishment fascista. Establishment fascista que finalmente acabaría encendiendo la llama de una segunda gran conflagración mundial hacia mediados de la década de 1940. Pues bien, Marinetti, convencido de que la guerra era un acto higiénico, fue a la guerra, luchó, era muy consecuente con sus ideas y mandó a todos los futuristas a luchar en la Primera Guerra Mundial. Varios de ellos murieron, por cierto. Marinetti no, Marinetti sobrevivió. Y durante esos años de la guerra, en otra ciudad, absolutamente distinta porque era neutral, en un país neutral, se reunió otro grupo de artistas radicalmente distintos y diferentes a Marinetti. Cambiemos de escenario, ya no estamos en Italia, estamos en Zúrich, una ciudad suiza, neutral, protegida de la Gran Guerra por las montañas y por el lago Constanza. Era un oasis de paz en medio de una gran hoguera, en donde se reunieron personajes supremamente interesantes. Estaba James Joyce escribiendo el Ulises, allí, partes del Ulises estaba ahí. Estaba Lenin planeando la revolución bolchevique, y a pocas casas de la de Lenin, estos artistas abrieron un café, un centro nocturno que se llamó el Cabaret Voltaire. Lo abrieron dos alemanes, Emmy Hennings y Hugo Boll, y desde el primer día se vincularon otros artistas rumanos. Justo en 1916, el año en que Rumanía entraba a la Primera Guerra Mundial, expatriados que huyen, llegan a Zúrich y se encuentran con este espacio nuevo, absolutamente novedoso. El Cabaret Voltaire, aunque era un centro nocturno, una especie de bar o de café, iba a ser decididamente una guarida para artistas iconoclastas, artistas también revolucionarios. Pero, a diferencia de Marinetti, que amaba la guerra, esos artistas la iban a odiar. Ellos también odiaban su civilización, pero la odiaban por los motivos contrarios. No odiaban a Occidente por su debilidad, es decir, no querían que fuera poderoso, que fuera imperial, todo lo contrario. Odiaban a Occidente porque había sido una civilización capaz de condenar a toda una generación a entrematarse y pudrirse en las trincheras. Es decir, millones de jóvenes de todas las nacionalidades europeas se habían convertido ¿en qué? En alimento para las ratas. Se estaban pudriendo entre el fango de las trincheras. ¿Por qué? Por absolutamente nada. Por nacionalismo, aquella pasión futurista, aquella pasión de Marinetti. Estos artistas eran lo contrario, eran internacionalistas, aborrecían la idea de nación,
aborrecían las pasiones que despertaba el sentimiento nacional, aborrecían el heroísmo, la gloria, la belicosidad, aborrecían todo eso. Por lo tanto, para nada se sintieron seducidos con la idea de la máquina, para nada se sintieron seducidos con la idea del futuro, porque el futuro ¿en qué se había traducido? En destrucción. Para nada los seducía la idea de progreso. ¿En qué se había traducido la idea de progreso? En metralla, en bombas. Desde luego que eso resultaban ideas nada seductoras. Pero se vieron en el mismo dilema de Marinetti. Necesitamos una fuente moral, necesitamos encontrar un símbolo que nos permita encontrar nuevos valores, porque desde luego tampoco eran creyentes, no creían en la Iglesia Católica, sentían que era parte de una civilización enferma. Y ellos, la respuesta que encontraron fue curiosa: no vamos a mirar hacia el futuro, vamos a mirar hacia el extremo opuesto, hacia el pasado. Vamos a encontrar nuevos valores en la niñez y en el primitivismo. Y eso fue lo que se propusieron hacer. Los dadaístas rescataron una cantidad de valores como el infantilismo, la risa, la espontaneidad, el azar, el caos, la risa sobre todo, el humor inocente del niño que, movido por algún arranque espontáneo, se revuelca en el piso y se carcajea. ¿Por qué rescataban esto? Porque los valores opuestos, es decir, el del hombre guerrero, habían significado la destrucción, habían significado la muerte de millones de jóvenes. Quizás entonces, si nos dejábamos inspirar por los valores contrarios, es decir, por la sencillez del niño, la frivolidad del niño, la ingenuidad del niño, la risa del niño, el alma europea, el alma occidental sanaría. Y todo el espacio del Cabaret Voltaire se convirtió en un espacio catártico para que salieran ese tipo de expresiones, ese tipo de valores. ¿Qué hacían los dadaístas? Bueno, había un alemán, Richard Wilsenbeck, que estaba todo el día con un tambor, golpeando un tambor y gritando umba, 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 como si fuera un primitivo. Que quería que la gente se mezclara, se uniera, se abandonara, dejara de pensar, dejara de regirse por las convenciones, por los patrones sociales y actuara espontáneamente, se dejara ir, bailara, gritara, riera, se carcajeara, contara chistes. Eran bienvenidos todas las nacionalidades. En alguna ocasión llegaron unos rusos y al ver que habían unos rusos, ellos se disfrazaron de rusos, improvisaron música rusa que desde luego no tenían ni idea de tocar y empezaron a bailar bailes rusos que no sabían bailar, hasta que los rusos empezaron a regocijarse, a regocijarse en este caos creado por ellos y a ser parte de esta catarsis, es decir, unirse a la fiesta, al carnaval. Uno de los grandes líderes de este movimiento, un rumano llamado Tristan Tzara, decía que el dadaísmo era a la vez una misa de difuntos y una gran carcajada. Y era eso, era una condena a la guerra, era un rechazo a la muerte, a la destrucción, y a la vez una celebración de la vida. Mientras Europa entera ha decidido entrematarse, nosotros vamos a decir no, nosotros vamos a vivir y vamos a tener la existencia que nos merecemos, una existencia apasionada, divertida, y vamos a rechazar el contexto de muerte, belicosidad que nos ha tocado. Tristan Tzara también escribió un manifiesto furibundo, un manifiesto cargado de nihilismo, cargado de desprecio hacia Occidente, cargado de desprecio hacia la tradición, en el que decía una cosa que tendría consecuencias inesperadas en el futuro. El arte en realidad no importa. Lo que importa realmente es la vida. ¿Por qué los dadaístas odiaban el arte? Bueno, odiaban el arte occidental, porque consideraban que era una parte fundamental de una civilización enferma. Si Occidente valoraba,
ciertas obras, como los libros de Goethe y de Schiller, pues esas obras debían encarnar los mismos valores que habían conducido a la guerra. Es decir, tenían que ser obras cómplices de la matanza, tenían que ser obras enfermas, dañadas. Por lo tanto, la solución dadaísta fue igual de radical a la futurista, a la de Marinetti: quemarlas. Aunque no quemarlas, en realidad, tuvieron un método muchísimo más eficaz. No las quemaron porque en la medida en que alguien decide quemar algo, se lo toma en serio, ¿no? Nada le sirve más a un escritor que el poder queme sus obras, ¿no? En la medida en que el poder queme sus obras, este autor se vuelve famoso, importante, despierta curiosidad. Los dadaístas usaron una técnica mucho más efectiva. No destruyeron el arte del pasado, se rieron del arte del pasado. Uno de los grandes dadaístas, Marcel Duchamp, tomó un cuadro de la Mona Lisa, la gran obra de Leonardo da Vinci, el símbolo por excelencia del arte occidental, de la gran tradición renacentista, ¿y qué hizo? Le pintó un par de bigotes, como si fuera un niño saboteando un monumento. Y esa ha sido una de las obras de arte más influyentes de la última mitad del siglo XX. La desacralización. Vamos a destruir el pasado no quemándolo, no con actitudes belicosas, no, con actitudes absolutamente opuestas, con infantilismo, con sabotajes de niños traviesos, pícaros, burlándonos de aquello que nuestros mayores consideran supremamente importante y trascendental. Entonces llegó Duchamp, le pintó un par de bigotes a la Mona Lisa y le puso un epígrafe absolutamente vulgar, una epígrafe más o menos, no lo voy a repetir, absolutamente vulgar, en donde aquella gran dama que simboliza por excelencia el refinamiento, la calidad técnica, la depuración de una técnica, aparece más o menos como una cualquiera. Esa fue la gran técnica dadaísta para desacralizar y acabar con el arte del pasado. Sería una técnica muy influyente, absolutamente influyente. ¿Cómo vamos de tiempo? Tienes 20 minutos. Tengo 20 minutos, perfecto. Fue muy influyente porque se pensó, muchas veces se ha pensado que las vanguardias artísticas occidentales fracasaron, es decir, que llegaron a un punto en donde se agotaron, en donde ya no tuvieron nada más que proponer. Este punto fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que reeditó la catástrofe, que reeditó los peores vicios de la civilización occidental, que despertó los peores demonios, volvió a producir una gran conflagración. Se pensó que ese había sido el punto final de las vanguardias. Y sin embargo, aquella actitud dadaísta de privilegiar el humor, de desacralizar a través del humor, de buscar la risa histérica y sobre todo de privilegiar la vida sobre el arte, siguió vivo en un contexto distinto. Entre el dadaísmo y lo que voy a hablar está el surrealismo, que fue un movimiento absolutamente importante, decisivo, pero quizás por la falta de tiempo voy a saltármelo, o al menos voy a hablar ligeramente de él, para entrar a algo que se conoce muchísimo menos, que es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a finales de los años 40, los años 50, finalmente los años 60 en Occidente. Porque a pesar de que el surrealismo se agotó, es decir, de que el dadaísmo se agotó, de que el futurismo se agotó, es decir, de que cada vanguardia tomada individualmente fracasó, es decir, no se construyó un hombre futurista ni una sociedad futurista, no se construyó un hombre dadaísta ni una sociedad dadaísta, lo mismo con el surrealismo. Los valores y las actitudes que defendieron sí siguieron vivas,
siguieron vivas, siguieron latiendo de una forma casi que invisible, y de ahí el nombre de mi título, El puño invisible, porque quedaron latentes en la sociedad. Y a finales de los 40, durante todos los 50, unos grupúsculos en París empezaron a retomar esas actitudes, pero absolutamente fieles a los principios dadaístas. Este grupo fue el llamado los letristas. ¿Qué se propusieron hacer los letristas? Bueno, tomar al pie de la letra el precepto dadaísta de darle prioridad a la vida sobre el arte. Si el arte no importa, si lo que importa es la vida, nuestra obra de arte debe ser nuestra existencia. ¿Por qué fantasear? ¿Por qué imaginar? ¿Por qué usar nuestra creatividad al servicio de poemas, cuadros, novelas? ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pasatiempo burgués! ¿Qué es eso? Lo que tenemos que hacer es poner todas estas facultades humanas al servicio de la vida. Vamos a crear una obra de arte, desde luego. ¿Quién va a hacer esa obra de arte? Yo. Mi vida. Mi vida va a ser la obra de arte. Esa existencia plena, gozosa, hedonista, salpicada de humor, de aventura, de riesgo y de pasión, no va a existir en novelas. No van a ser las hazañas de personajes con los que fantasean novelistas que no son capaces de estar a la altura de los personajes que fantasean. Nada de eso. Voy a ser yo. Mi vida va a ser la obra. Mi vida va a ser la aventura. Este grupúsculo, muy seducido con esta idea, se reunía en un café, un antro de la orilla izquierda del Sena, en la Rue du Fort, en París, y allí ponían en práctica esta teoría, este estilo de vida. Es decir, ya más que una teoría, era una forma de vivir. ¿Qué hacían? La primera regla: rechazar todas las imposiciones externas, es decir, rechazar todas las imposiciones familiares. Mi familia espera de mí que sea un profesional competente, capaz de sobrevivir en la nueva sociedad francesa que emerge después de la Segunda Guerra Mundial. Pues no. Tener una familia con hijos a los cuales debo asegurarles el futuro para que tengan una vida mejor que la mía. No, desde luego que no. Ser una persona productiva que contribuya a la sociedad y no contravenga las normas que nos permiten vivir conjuntamente. Menos aún. Voy a hacer, en pocas palabras, lo que me da la gana. Voy a hacer lo que yo quiero porque yo soy mi amo, yo soy mi obra, y así como un artista a la hora de pintar un cuadro no tiene por qué hacerle caso a nadie, en este caso nadie va a decirme a mí cómo vivir mi vida. ¿Qué hacen entonces? Bueno, pues crean la primera manifestación de las actitudes contraculturales de Occidente. Estos jóvenes se convierten en personas dispuestas a vivir según el placer, a no trabajar, a no seguir las pautas sociales, a no seguir las convenciones y a hacer básicamente, o a tener una vida artística, una vida bohemia, una vida que ya podríamos darle el rótulo claramente de contracultural. Este grupúsculo empezó siendo el pasatiempo de pequeños borrachines, eran borrachos, algunos eran pequeños delincuentes incluso, porque claro, no trabajaban, algunos no tenían familias que los mantuvieran. Entonces, ¿qué hacían? Se metían de día a los hoteles y cometían pequeños hurtos, iban a los cafés de los existencialistas y se aprovechaban de los turistas que iban a ver a Sartre y a Simone de Beauvoir, y mientras estaban absolutamente extasiados viendo a las figuras intelectuales, pues les metían la mano en los bolsillos y los iban desprendiendo de sus prendas. Incluso se publicó una noticia en un diario parisino muy graciosa, porque decía: los artistas de vanguardia, por lo visto, ya no se conforman con
escandalizar a la burguesía. Ahora también la roban. Una cosa muy provocadora, pero muy cierta. Es decir, ahora los artistas de vanguardia eran algo más que simples provocadores. Eran un ejemplo vital de rechazo a la sociedad tal como era. ¿Delincuentes? Claro, la sociedad decía, sí, son delincuentes, están cometiendo pequeños delitos. Ellos decían, no, no somos delincuentes. El nuestro es un proyecto político. Nuestro estilo de vida es una negación de las imposiciones políticas. Nos negamos a trabajar y exigimos que se nos respete esa opción vital. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las leyes que nos acusan de cometer delitos. Desde luego que robamos, pero es que ese resulta que es nuestro estilo de vida. Esto ya es claramente un lema de la contracultura europea y norteamericana que va a ir cogiendo mucha más fuerza durante los 60. Entre los 40, finales de los 40 y 60, pasan muchísimas cosas. Y el motor que impulsa todos esos cambios, todas esas transformaciones, es este pequeño grupúsculo de borrachos y delincuentes. ¿Por qué? Porque cuando la borrachera se los permitía, escribían textos muy poderosos. Es decir, cuando estaban lúcidos y sobrios, quizás también estaban borrachos mientras escribían eso y por eso son tan contundentes. No lo sé. El caso es que dejaron una cantidad de textos que después retomaron otros vanguardistas, que se llamó la Internacional Situacionista, que también se declararon decididamente defensores de la vida pasional. Esta idea la recogían de los surrealistas. Los surrealistas decían que no hay nada más importante que tener una vida pasional. Y este grupo retoma eso y se dedica a eso. ¿Qué hacía la Internacional Situacionista? Bueno, se proponía tener experiencias excitantes cada segundo de su vida. ¿Cómo? Tenían distintas técnicas. Una de ellas era recorrer París al azar, dejándose guiar por las sensaciones. Y sus proyectos utópicos urbanistas suponían, por ejemplo, que las señales de tránsito de París se eliminaran para que inevitablemente todo el mundo acabara teniendo recorridos azarosos por París. De esta forma, creían ellos, la vida sería una aventura constante. Nunca dejaríamos de vivir una aventura porque nunca sabríamos a dónde íbamos a llegar, nunca sabríamos con quién nos íbamos a encontrar y sobre todo no podríamos cumplir ningún tipo de cita laboral. Nuestra vida estaría dedicada al placer, a la aventura, al riesgo. Estas ideas empezaron a seducir a estudiantes. Fíjense, ya no estamos hablando de artistas marginales, sino que poco a poco estas publicaciones empiezan a circular de mano en mano, empiezan a esparcirse por todo Francia y caen en manos de unos estudiantes que les parecen muy seductores. Es decir, empiezan a pensar, bueno, ¿qué está haciendo la universidad con nosotros? Nos está convirtiendo en el engranaje perfecto que se adapta a una sociedad que se encarga de matar nuestras pasiones. Es decir, todo el vigor juvenil, toda la pasión existencial de los jóvenes llega a la universidad y se transforma en actitudes complacientes hacia una sociedad que se va a encargar de matar nuestro impulso vital. Esa idea empieza a preocupar ya al gremio estudiantil. Se reúnen con la Internacional Situacionista y les piden que redacten un documento. El documento se llama Sobre la miseria de la vida estudiantil. La redacta un situacionista y se imprimen 300.000 copias. Digamos, lo que empezó como un fenómeno muy marginal que influenciaba a unos cuantos, de pronto se empieza a convertir en un fenómeno estudiantil. ¿Por qué estudiantes? Porque los letristas tuvieron una intuición genial, absolutamente genial. Dijeron, el agente revolucionario en Occidente de la segunda mitad del siglo XX no va a ser el proletariado. El proletariado ya está demasiado adormecido, está demasiado inmerso en las estructuras de producción. El agente revolucionario de la segunda mitad del siglo XX va a ser el que está afuera de ese sistema. ¿Y quién está fuera de ese sistema? El joven. El joven aún no ha entrado al sistema productivo. Es él, por lo tanto,
¿quién puede destruir ese sistema productivo? Va a ser el joven. Incluso en 1948 uno de los letristas escribió en el barrio latino de París: 12 millones de jóvenes letristas los 12 millones de jóvenes harán la revolución letrista. 20 años después, en 1968, una masa de estudiantes influenciada por estas ideas, porque estos estudiantes que imprimieron este panfleto, estas 300.000 copias de este panfleto, las repartieron por distintas universidades, fueron los que protagonizaron ese famoso episodio que se conoce como el Mayo del 68. Los estudiantes dicen por qué el Estado debe regular mi vida privada, por qué el Estado debe normatizar el horario de las residencias masculinas y femeninas. Yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que me plazca. Tengo sobre todo derecho al placer. Tengo derecho a una cantidad de valores que venían siendo reivindicados desde hacía mucho tiempo por los vanguardistas. De un momento a otro se olvida por completo que esto es un legado vanguardista. Ya se piensa que es un fenómeno distinto. Sin embargo, la raíz es clarísima. Han sido todos los valores que defendían los vanguardistas quienes de un momento a otro impregnan a un sector muy representativo de la sociedad, que son los jóvenes. Los jóvenes ya no quieren seguir las convenciones que les imponen sus padres. Los jóvenes no quieren asumir la tutoría ni del Estado, ni de la universidad, ni de ninguna institución. El joven quiere divertirse, el joven quiere placer. Ese lema que decía, bajo los adoquines está la playa. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, tumbemos la institución y vamos a encontrar una playa en donde podremos entregarnos al hedonismo, al placer, a tomar el sol, a vivir la vida de una forma apasionada. Muy bien, pero ¿qué pasó? Esta es la historia épica de la vanguardia hasta 1968, es decir, de cómo ciertas actitudes, ciertos valores pasan ese lento periodo de marginalidad, reconocimiento, popularidad y finalmente persuasión, llegan a persuadir a un amplio sector de la población. ¿Qué pasa después? La sociedad occidental ha sufrido un cambio vertiginoso al mismo tiempo. Ya no es una sociedad belicosa, digamos que el demonio de la guerra se ha conjurado. Los índices económicos han mejorado de una forma estratosférica. El porcentaje, la pauta de crecimiento de Europa ha sido brutal, ha sido del 7% durante esos años. No hay desempleo, la tasa de desempleo está en el 3%. Hay vacaciones, se ha incluido un lujo hasta entonces desconocido, las vacaciones remuneradas. Los jóvenes ya no tienen que trabajar, pueden estudiar. Hay una cantidad de productos de consumo nuevos, el carro, el frigorífico, la televisión. Hay una cantidad de productos que hacen más cómoda la vida. Por lo tanto, el sistema capitalista también se ha ido renovando. Ahora lanza muchos productos destinados al ocio, al placer. Por lo tanto, aquel lema que parecía revolucionario, bajo los adoquines está la playa, resultó que no lo era tanto, porque el capitalismo también había mutado para ofrecer una cantidad de placeres. La industria capitalista ahora estaba ocupada de satisfacer ese espacio de ocio nuevo. ¿Con qué? Con productos culturales, por ejemplo. Cine, televisión, bueno, discotecas, bares. Ahora, disfrutar, tener una vida apasionada, dejaba en realidad de ser algo contestatario, porque el mismo sistema capitalista decía, es que eso es muy buen negocio, es un fantástico negocio. Quien le dé placer al joven se va a hacer millonario, porque hay millones de jóvenes en todo Occidente dispuestos a vivir una vida apasionada, a vivir en una permanente revuelta dadaísta. Entonces,
creemos los espacios, la discoteca. Si vemos el origen de la discoteca, es fabuloso, porque el origen de la discoteca surge de experimentos vanguardistas, de experimentos arquitectónicos y de experimentos con juegos de luces vanguardistas y de aquellos consumidores de LSD que en California y en Harvard, porque el primer defensor y promotor del LSD fue Timothy Leary, que era profesor de psicología de Harvard. Ahí fue donde realmente se impulsó el LSD. Bueno, ellos querían reproducir la experiencia del LSD artificialmente, con juegos de luces, con un espacio arquitectónico. ¿Y qué se inventaron sin darse cuenta? La discoteca. Aquel espacio en donde finalmente el joven occidental iba a vivir aventuras, iba a tener experiencias apasionantes, se iba a enamorar, iba a seducir, iba a pelearse, iba a vivir la aventura, el riesgo de la noche. Pero claro, ¿es eso revolucionario? En absoluto. Es simplemente un estilo de vida, nuestro estilo de vida. ¿Qué pasó? Aquellos valores defendidos por los vanguardistas, que en su momento fueron supremamente contestatarios y revolucionarios, en la medida en que impregnaron a amplios sectores de la población, en la medida en que en realidad nos transformaron de forma sutil, invisible, pero realmente fue un puñetazo a nuestro estilo de vida, nos transformó. Y son finalmente los que nos hacen ser en Occidente lo que somos. Por lo tanto, hoy en día, las actitudes rebeldes, las actitudes iconoclastas, son como una pluma en el lomo de un elefante. Hacen cosquillitas, si acaso. Y, sin embargo, son supremamente rentables económicamente, porque todos somos adictos consumidores de rebeldía. A todos nos encanta los iconos de rebeldía, la aventura, la última novedad, Lady Gaga, la última discoteca, la última experiencia. Eso es en lo que nos hemos convertido, y el agente secreto de esta transformación han sido estos fantasiadores, estos artistas revolucionarios, contestatarios, alucinados de principios del siglo XX. Muchas gracias. Estamos un poco cortos de tiempo por el programa tan multivariado que nos ofrece hoy el Cervantes, pero voy a pedirle precisamente a su directora Oscar Puyol que modere un ciclo de tal vez un siglo, 2 o 3 preguntas que nos vienen muy bien seguramente. Bueno, como ha dicho el embajador, sí, estamos un poco cortos de tiempo, pero esta edición aquí siempre abrir el open the floor to questions, por favor. Mike. Survey of almost the whole of 20th century after the First War, the disillusionment which was there, and then after the Second War, when there was some sort of commitment against so-called fascism and the world getting divided, and then the situation which perhaps continues to this day. It is a kind of moral relativism, that there are really no positive values of any kind, and there is only a sensory enjoyment and a desire to maintain a minimum level of sensory comfort. And that itself has come now to a crisis. And since 2007, economically, that is writ large, and it is a crisis now in Europe also,
and you have a conflict of nationalisms, which you see in just past 1 month with the Euro crisis and the impending problems of the European Union. How do you think that there could be a solution in some philosophical terms? Because we have had the collapse of socialism, which took about 50 years. Then we had the collapse of capitalism, which took perhaps only 5 years. It was such a quick collapse. So, in a total absence of any philosophical reference, return to the classics, no, because people don't study them for the last 30, 40 years, even at the university. Return to any religious values, because people don't think that religion is worth returning to. So, what do you see now? We were discussing with the ambassador day before yesterday, pretty much I and him there. So I am asking the question. Should I answer in English or in Spanish? Es una muy buena pregunta, porque claro, desde luego que sí estamos viviendo ese periodo de confusión. En Occidente es clarísimo, en términos artísticos es clarísimo, porque todo vale en el arte, no hay forma de discriminar lo bueno de lo malo en arte, es absolutamente imposible, y todo depende básicamente de que un curador con poder diga que eso es bueno, ¿no? Básicamente, no hay forma de dilucidar eso. A nivel de valores, supongo que pasa algo similar también. Lo que yo percibo es cierto interés en Occidente por recuperar el legado de la Ilustración, es decir, del siglo XVII, siglo XVIII, que promovía el universalismo y ciertos valores, es decir, libertad, igualdad, justicia. Cierto interés por regresar a ese universalismo y pelearle el lugar hegemónico que ha ocupado el pensamiento posmoderno en la sociedad de hoy. La sociedad posmoderna ha generado cierto tipo de fragmentación social, ¿no? Porque ha dicho la verdad es una imposición del poder, por lo tanto no existe, los valores no son compartidos, sino que son simplemente el resultado de una imposición del poder que los universaliza y que crea una ficción en torno a eso para que la gente se amolde a uno. Sin embargo, eso ha generado que en Occidente, repito, y sobre todo en Estados Unidos, la población negra tenga sus propios valores, tenga su propia forma de concebir la existencia y rechace a la población blanca, porque se supone que no tienen nada que ver los unos con los otros. La población chicana está pasando exactamente lo mismo. Incluso no toleran planes de estudio iguales, porque consideran que la educación blanca simplemente es un instrumento de dominación, ¿no? Entonces esto ha convertido en efecto las universidades, los museos en campos de batalla por fragmentos sociales que no se ponen de acuerdo y que dicen no hay nada universal. Cualquiera que diga que tiene una respuesta por encima de las otras es alguien que está intentando imponer su visión, su poder. Bueno, creo, y esto es una simple intuición, que ese discurso se empieza a agotar, que los intelectuales de Occidente empiezan a ver que por ese camino lo que hemos generado es un gran caos, una gran crisis en la educación. Imposible concertar un plan de estudios que le dé al estudiante un mínimo de conocimientos básicos para sobrevivir en el mundo. En los museos también, porque ahora todo depende de la picardía del artista, no de su obra, sino de los escándalos que produce en su vida privada. Incluso hay algunos artistas que contratan asesores de imagen para que promocionen su carrera, lo cual ya es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces creo que hay cierto tipo de agotamiento y un regreso a la tradición ilustrada occidental. Es una simple intuición, o quizás es un wishful thinking, no lo sé. Mi nombre es Ana
María, y quiero preguntar si con esta confusión cultural, con este auge de tantas vanguardias que se pueden ver actualmente, quiero preguntar si exactamente en el caso de Colombia usted considera posible hacer en este momento una revolución cultural, y cuál sería el medio para hacerlo, teniendo en cuenta también el auge de las redes sociales actualmente y el impacto que esto tiene en nosotros los jóvenes. Es una pregunta con trampa. Es una pregunta con trampa por una razón. ¿Cómo hacer una revolución en una sociedad adicta a la revolución? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y la hacíamos ayer en la embajada colombiana. Salió esa pregunta. ¿Cómo proponer nuevas rupturas, nuevos cambios, nuevos comienzos, si en realidad eso es lo que nos gusta y eso es lo que va a triunfar en el mercado? Es decir, eso se hace todos los días, pero no con un espíritu transgresor, sino porque esa es la mejor forma de triunfar en los museos. Es decir, uno va a un museo y no ve nada convencional, uno ve la ruptura de la ruptura, la transgresión de la transgresión, hasta límites obscenos y locos, es decir, y descabellados, que ya no tienen el más mínimo sentido, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, y el embajador daba una lista para eso. Decía, ¿no será que hoy en día es el reaccionario el revolucionario? ¿No será que hoy en día la revolución tiene que venir de otra parte? Del extremo, no del extremo, del lado opuesto. No lo sé, es decir, no lo sé, pero es una pregunta interesante, es decir, es una pregunta muy interesante. Las nuevas redes sociales, ese es un elemento que ha demostrado ser muy poderoso. Mezcla dos cosas: frivolidad, por un lado, porque ahí es el reality show en el que todos hemos empezado a vivir. Todos ahora somos parte de un gran hermano en donde revelamos nuestra intimidad, ponemos nuestra vida privada ahí y nos convertimos prácticamente, sí, en un actor más, en un reality show global. Por otro lado, también ha demostrado ser muy efectivo para movilizar de forma muy rápida, muy explosiva a grandes masas de jóvenes, ¿no? Las revueltas árabes son la muestra más clara de eso. ¿Qué va a pasar con eso? Ni idea. Es decir, todo depende del uso, porque es una herramienta muy poderosa que nos puede embrutecer y hacer regodearnos en nuestra banalidad y nuestra frivolidad, o ponerla al servicio de eventos así, ¿no? Porque tiene esa virtud. Un mensaje muy corto, muy escueto, llega en tiempo real a una gran masa de población. Ese mensaje puede ser supremamente sugestivo, supremamente importante o supremamente estúpido, ¿no? Depende del uso que le demos. Primero, felicitaciones. Felicitaciones al Instituto y a la Embajada de Colombia y especialmente a Carlos Granés. Ha sido un placer esta mañana compartir estas reflexiones históricas. Y Carlos, un poco la pregunta iría, quizás ha sido ya abordada, pero hacia el futuro, claves para el futuro, globalización, nacionalismo, identidad. Ahí te dejamos. Sí, hay una cosa tremendamente motivo de alegría, es que el futuro no está escrito, ¿no? Entonces, pero un poco la visora. sí, no lo sé, mira, es un momento de crisis absoluto, ¿no? Sobre todo en España, en Europa. Por primera vez, a pesar de que soy colombiano y en Colombia prácticamente hemos vivido en un estado de crisis permanente porque no hemos disfrutado de paz estable. Desde que yo nací no ha habido paz en Colombia. Es decir, hemos estado ciertamente en una sociedad convulsa, ¿no? Pero ahora, estando en España, siento por primera vez lo que es la crisis, ¿no? Siento que lo que es la crisis porque viví unos años en tranquilidad, con una España próspera, y ahora es un momento de crisis que coincide además con una cantidad de transformaciones en los países árabes, que tampoco sabemos qué va a pasar,
Entonces, no sé, creo que es un periodo de convulsión, de cambios que, digamos, atreverme a decir para dónde van es imposible. Además, no tengo el conocimiento suficiente para aventurar ni siquiera una hipótesis. Si acaso, en el campo en el que me muevo con más soltura, que es el del arte, me atrevería a decir, y esto quizás también es wishful thinking, que ciertos embaucadores van a ser descubiertos. Es decir, que en el campo del arte ya la gente está empezando a decir no más. Es decir, no más, ya no creo el cuento de los curadores, sobre todo. El curador va a ser una figura que va a empezar a ser muy cuestionada, porque el curador maneja una jerga, un lenguaje absolutamente incomprensible para cualquiera. Yo llevo 20 años estudiando arte y no los entiendo todavía, y ya me he dado cuenta que el problema no es mío. El problema es de quien escribe una cosa incomprensible. Ya, si yo ya no entiendo, después de tantos años metido en esto, ya me he dado cuenta que no, el problema no es mío, el problema es de quien escribe. Entonces creo que eso va a cambiar, y también es una hipótesis que aventuro. Gracias. Yo solo quería contar una anécdota que no sé hasta qué punto no está directamente relacionada, pero creo que colateralmente sí lo está, y es significativa de esta concepción del mundo en el que la política tiene un valor que es absoluto, ¿no? Lenin estaba un día trabajando con un secretario, le estaba dictando una serie de cosas, y era una noche de verano muy agradable. Entonces, así dictando, se acerca a la ventana que estaba abierta, se pone a mirar hacia el exterior en la noche, entonces se queda así callado y dice: las estrellas. Está así medio minuto, entonces se vuelve y dice: tenemos que seguir trabajando. Entonces, en esto que hablaba el profesor, en estos momentos ya coletilla mía, ¿no? En estos momentos de crisis absoluta, de falta de todo valor, yo creo que la única solución es volver al origen, y es volver a mirar las estrellas. Última pregunta, porque estamos ya un poco, por favor. Brevemente, te felicito por el trabajo. Gracias, brevemente, te felicito por el trabajo. Y la pregunta es: democracia como detonadores de la vida pública y privada. Si la democracia lleva a la vida privada en general, alejándonos de la vida pública, ¿dónde entra el arte como agente transformador? Pues lo ideal, pienso yo, de una democracia es que te da un amplísimo margen de libertad en el ámbito privado y te impone un tipo de responsabilidad en el ámbito público. Es como la mezcla perfecta, la mezcla ideal, ¿no? En la vida privada tú eres amo y dueño y haces lo que quieras y vives tu vida a la luz de tus valores y de tus opciones, y prácticamente nadie debe tener derecho a inmiscuirse ahí, a menos de que delincas o a menos de que quizás, supongo, que tengas un cargo público, seas representante del Estado y por lo tanto las fronteras se confundan, ¿no? Pero por lo contrario, tú deberías tener absolutamente libertad y en el ámbito público responsabilidad, digamos, hacer que la vida del otro sea lo más confortable posible, es decir, que tú no seas un impedimento, un obstáculo para que el otro pueda vivir su vida como bien pueda, ¿no? Como bien quiera. El arte se mueve en la frontera, es decir, el arte no le dice nada a las estructuras sociales, el arte no le dice nada al sistema productivo, el arte no le dice nada a las fábricas, ¿no? El arte le dice a los individuos, ¿no? El arte le dice a las conciencias, el arte puede influir en ti y a mí dejarme indiferente, el arte actúa ahí, pero esas transformaciones, claro, se dan primero en el ámbito privado y pueden tener consecuencias públicas. Es decir, ese es el poder del arte, ¿no? Finalmente ese es el poder del arte, que entra por lo privado, entra por lo íntimo y puede, no obligatoriamente, puede que transforme tu vida y tu actitud pública, ¿no? Esa es la apuesta de muchos artistas, ¿no? Algunos son efectivos, otros no. Última ya sí, para Antigua Mauria de la Universidad de Delhi. Yo estaba un poco, me preguntaba, ¿no?, si se podía hacer una lectura
de la vanguardia, usted se ha concentrado completamente en la vanguardia europea, ¿no? Y yo creo que la vanguardia latinoamericana es increíble. Y hoy en día, en la época actual, acabo de volver de América Latina y por eso con toda razón puedo preguntar que si podemos hacer una lectura de todo lo que usted ha hablado desde el punto de vista de la epistemología sureña. Sí. Y entonces si lo hacemos así, quizás tendremos un optimismo mucho más grande y quizás una salida, porque lo que usted dice yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que hay mucha salida y muchos remedios están viviendo una época magnífica, ¿no? Porque hay posibilidades de revoluciones, tanto de las revoluciones como del conservadurismo, y estamos preguntando al centro todo lo que ellos han hecho, ¿no? Ahora el Río, lo que ha pasado en Río, y yo creo que también se puede hacer una lectura distinta de la vanguardia. Supongo, y sobre todo si se analiza desde la perspectiva latinoamericana, que fue el tema de ayer, digamos, por eso hoy no me he metido con nada de esto, y sí, dio resultados magníficos. Borges, por ejemplo, es un hijo de la vanguardia, Octavio Paz es un hijo de la vanguardia, todo el boom latinoamericano indirectamente es hijo de la vanguardia. Quizás soy pesimista porque he crecido y he nacido en un contexto occidental, y Occidente hoy justamente está en un momento caótico, convulsivo, que no se sabe muy bien qué va a pasar. Sobre todo me ha pillado esto estando en España, que es uno de los países que justamente hoy en día están más contra la pared. Seguramente la atmósfera social me ha contagiado, ¿no? En España no se siente la crisis, acabo de volver. En España en las calles no se siente la crisis. No, si uno ha estado... Yo llegué a España en el año 99 y pude ver lo que era España en plena euforia, en pleno momento de éxtasis y de ascenso económico. Y ahora sí se nota, es decir, claro, desde luego que todavía hay mucha vitalidad y la pasión por vivir, que también es una cosa muy ibérica, no se extingue, pero si uno compara, sí hay un cierto desánimo, un cierto desconcierto, ¿no? Este libro lo empecé a escribir justo en el 2008, que fue cuando empezó la crisis. Es decir, fue quizás mi manera de entender, ¿no? Esta investigación de entender el presente. Es una investigación de un siglo, pero claro, acaba en el presente, y la gran necesidad vital mía era entender el presente. Por eso llego hasta el presente y llego incluso hasta los indignados de España, hasta los indignados que acamparon en la Plaza del Sol durante el año pasado. Y supongo que sí está muy contagiado de la sensación de que algo va mal, de que algo ha pasado con ciertos procesos culturales que nos han llevado a cierta confusión, a cierto declive fundamental en la educación, sobre todo, a cierta crisis en las universidades, en los colegios, que son responsables en parte de esto. Entonces sí, mi libro, digamos, se centra o ataca más lo malo, no exalta lo bueno. Cuando hable de Latinoamérica, voy a escribir un libro maravilloso, desde luego. No, yo quería decir que Viva igual no ve la crisis porque ella conoció la España pobre también, ¿no? Hace muchos años. También y claro, todavía, gracias a Dios, espero que no volvamos a esa España, ¿no? Ciertamente. Bueno, no, estoy muy contento de que una conferencia, un tema que parece como distante, prenda tanto
desate tanto entusiasmo y produzca esta especie de quietud inquieta que yo capto en el auditorio, y solo me siento moralmente comprometido a responder la pregunta de una joven colombiana que ha estado acá. A los demás solo les agradezco el cariño con el que han recibido las voces de Carlos Granés. Voces de mucho mérito, tremendamente sugestivas, intuitivas, paradojales y llenas de agudeza, de elementos a veces irónicos, a veces satíricos, pero muy inteligentes. Él comenzó la respuesta de tu pregunta con una cosa que me dijo: es que me cuesta trabajo encontrar por dónde podrían emerger más vanguardias en un país que se revoluciona a toda hora. Inmediatamente yo tomé la servilleta y me puse a pensar que nuestra sociedad es una sociedad donde ahora que hablan de deporte extremo, de tomar riesgos, Colombia es como una sociedad de cotidianidad extrema. ¿Sí? Todos los días hay una vibra tan fuerte, ¿sí? que por ejemplo, no me cabe duda que esta es la sociedad más alegre de la tierra. ¿Sí? Y entonces estuve pensando, por ejemplo, las cosas que se celebran en Colombia, y con esto quisiera terminar este día de celebración. Pues en Colombia, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, tenemos pues bastantes presos en Colombia por este tema de la droga y demás, ¿no? Pero los presos quieren desfilar en el carnaval, quieren salir a bailar cumbia, quieren salir a hacer una expresión artística. Entonces es necesario seguirse a un movimiento cívico en la ciudad de Barranquilla, y que algunos intelectuales, yo un par de veces lo he respaldado, para obtener del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Prisiones el permiso que permita que los presos que hacen la comparsa para marchar el carnaval puedan salir. Pues hay una de las comparsas del carnaval en que hay unos 25 guardias rodeando unos 30 presos que hacen su sketch y van desfilando, y es la comparsa de los presos, y es una cosa extraordinaria, ¿sí? Y incluso la última vez presentaron un extraordinario número de desfiles llamado Rompiendo las Cadenas. Y hay un festival, hay una noche que hacemos en Bogotá en que solo las mujeres salen a los bares, ¿sí? Y los hombres tenemos que estar en casa, y esta es una expresión también sumamente especial. Pero por ejemplo, hay una universidad que desarrolla la exhibición del objeto inútil, ¿sí? Una exhibición que dura una semana por año y es realmente formidable, ¿no? ¿Sí? Hay festivales muy especiales, hay el Festival de Blancos y Negros, el Festival del Amanecer, pero hay algunos que son muy buenos. Por ejemplo, el Festival de la Tusa. Es el único país del mundo donde uno se reúnen todos los que han sufrido un desengaño amoroso. Y es la Tusa nuestra, cuando uno quedó por un amor ahí trunco, contrariado, y entonces todos los entusados se reúnen. Es formidable, y discuten pues su condición anímica, la forma de ser solidarios, y los artistas producen cosas estas, ¿no? Hay un Festival Nacional de la Pereza, que es realmente extraordinario, ¿no? Hay, por supuesto, más de 60 festivales de música, un festival de poesía, y hay un Festival del Diablo en lo sucio. Es una vida cotidiana extrema. Ojalá nuestro país nunca deje de ser así. Muchas gracias.